Bien. Entonces, continuando con Lefebvre. Lefebvre, en esos trabajos, en el derecho a la ciudad, en la revolución urbana, Lefebvre hace una suerte de comparación entre la ciudad y el lenguaje, ¿no? Comparación que además no es menor teniendo en cuenta la importancia que la lingüística iba a tener en la configuración del estructuralismo, ¿no? Pero Lefebvre, que si uno tuviese que situarlo dentro de la tradición marxista, lo podría vincular más con los enfoques del marxismo más vitalista, ¿no? Del marxismo de, por ejemplo, Ernst Bloch, ¿sí? Hacía también esta comparación entre la ciudad y el lenguaje, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque Lefebvre identificaba a la ciudad como una instancia diferenciable de los individuos y de los grupos sociales, ¿sí? Él decía que la ciudad era una suerte de objeto. ¿Y por qué una suerte de objeto? Bueno, porque no se trataba de un objeto manejable a voluntad, de un instrumento, ¿sí? Este, digamos, los sujetos no pueden modificar el lenguaje a voluntad de manera discrecional, digamos. No pueden romper con la arbitrariedad del signo lingüístico, digamos, a su antojo, cambiar cambiar el significante, cambiar significantes porque sí. Este, si yo si yo a estos lentes, a estos anteojos, paso a denominarlos lámpara y pido que alguien me alcance la lámpara pretendiendo que me alcance los anteojos, eso no va a funcionar porque a mí se me antoje introducir esa modificación en el lenguaje, ¿no? En este contexto en el que buena parte del modo en el que utilizamos el lenguaje este, está siendo revisada y está siendo puesta en cuestión, ¿no? Justamente hace referencia a que el lenguaje puede ser modificado, pero esa modificación se construye colectivamente, ¿sí? eh, los sujetos no modifican el lenguaje a voluntad de manera discrecional. Se pueden desarrollar desde ya cambios sobre la lengua, ¿sí? Pero a priori uno lo que diría es que el lenguaje es recibido como algo dado, como una que se presenta como algo exterior y que es reapropiado en el desarrollo de la vida. Y en esa reapropiación, desde ya que pueden introducirse variantes y modificaciones, pero esas modificaciones suponen eh, una reinterpretación colectiva de ese lenguaje. Eh, bueno, en algún punto con la ciudad ocurre algo similar, ¿sí? Digamos, y la ciudad aparece, aparece como esa suerte de realidad dada, ¿sí? De realidad preexistente, pero que al mismo tiempo es reapropiada y que puede ser modificada, ¿no? Y en ese proceso, eh, Lefebvre distingue, ¿no? Distingue entre la ciudad y lo urbano. La ciudad es esa especie de realidad presente, de realidad inmediata, y lo urbano supone un nivel de mayor complejidad, una suerte de devenir, que está integrada por relaciones a construir, ¿no? Em, y en todo caso, esta diferenciación, además, lo que también suponen es un enfoque muy interesante en la obra de Lefebvre respecto de cuál es el peso de la dimensión espacial en el desarrollo de los procesos sociales, ¿sí? Digamos, porque la cuestión del espacio, en esta doble acepción de la ciudad y lo urbano, él está pensando en la ciudad, está pensando en un determinado tipo de espacio, que es el espacio urbano, pero digamos, esa cuestión espacial, ¿sí? Es una cuestión o es una dimensión de carácter multifacético, donde aparece, digamos, el espacio interviniendo en un doble sentido. Por un lado, en un sentido restrictivo, ¿no? Si el espacio, su configuración específica, que es ya sea como ciudad o como espacio urbano, aparece eh, como un límite restrictivo, ¿sí? En tanto y en cuanto
No es una página en blanco sobre la cual puedo realizar trazos a voluntad. Tiene determinadas características y tiene características que condicionan, que restringen, al mismo tiempo, ¿sí? Permite articular acciones. Es un espacio habilitante, es un espacio continente y habilitante. ¿Y dónde se puede identificar esa habilitación o esa característica de habilitar a la acción? Justamente en el modo en que las acciones transformadoras imprimen rasgos diferentes, rasgos novedosos y van introduciendo modificaciones a las características que tiene ese espacio, ¿no? De este modo, el espacio no aparece, no aparece como una dimensión co-constitutiva de la acción, ¿sí? Lefebvre, además, debatía con lo que él consideraba eran los enfoques predominantes en el urbanismo, ¿no? Y él criticaba tres tipos de urbanismo. Lo que él llamaba el urbanismo de los hombres de buena voluntad, que era una suerte de mirada romántica, este, inspirada en el humanismo clásico, y nostálgica de la vida comunitaria, ¿no? Lefebvre rechaza ese tipo de enfoques básicamente porque lo que él encuentra en esas miradas es como una especie de rémora idealista sobre reflexiva de los conceptos de pueblo, de los conceptos de comunidad. Este, Lefebvre dirá, bueno, hay un urbanismo en el que estos conceptos anclan en la idea en la mirada nostálgica acerca del barrio. Bueno, Lefebvre dice, no, la verdad es que eh, el espacio urbano y el espacio cosmopolita es un espacio de transformación. Y Lefebvre lo que busca es la profundización revolucionaria de esa transformación, ¿sí? En, en segundo lugar, criticaba lo que él llamaba el urbanismo de los administradores, ¿no? O sea, el urbanismo de los burócratas. Y esto nos remite a la referencia que hacíamos antes sobre la relación entre, entre la burocracia y los distintos enfoques disciplinares, ¿no? Este, o, em, la mirada más econométrica, la mirada más desde la sociología de la decisión, desde la planificación tecnocrática. Bueno, para Lefebvre, estas son todas miradas como fragmentadas, parcelarias, que pierden la idea de totalidad, ¿sí? Y en tercer lugar, criticaba el urbanismo, justamente el de los promotores inmobiliarios, ¿sí? El urbanismo con una mirada más mercantil, que concibe y realiza la ciudad para el mercado y con propósitos de lucro, ¿no? Y el urbanismo se convierte aquí en valor de cambio. En esas tres críticas está el modo en el que Lefebvre discute con lo que él considera son las maneras predominantes y contemporáneas de abordar la cuestión del urbanismo, ¿no? Entonces, y por último, respecto de Lefebvre, también es importante destacar que en los trabajos de Lefebvre hay una problematización y una preocupación por el lugar de la centralidad, ¿sí? Por el peso del centro, de la idea de la centralidad urbana y de la experiencia de habitar la ciudad, ¿sí? Y pensando de vuelta en esta dimensión de lo urbano como un nivel de mayor complejidad, en el modo en el que se expanden, ¿sí?, los valores urbanos a la sociedad en su conjunto, ¿no? Eh, Ahora bien, este análisis de Lefebvre, ¿sí?, eh, es, si se quiere, una especie de análisis muy, muy original para la época, y es como, si se quiere, la prehistoria de la escuela francesa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que en general identificamos como escuela francesa no es a Lefebvre, pero es sobre todo a los discípulos de Lefebvre, que son discípulos que en realidad discuten mucho con su mentor, podríamos decir, ¿no? En algunos casos esa relación no era tan directa, en otros casos tal vez sí, pero lo cierto es que lo que habitualmente denominamos escuela francesa
está asociada justamente a lo que, como decía al principio, se denomina también como enfoque estructural, ¿no? Como enfoque estructural. ¿Y qué encontramos acá? Encontramos principalmente dos grupos, ¿no? Un grupo que en realidad está como más empapado de lo que en ese contexto se denominaría un marxismo más ortodoxo, más influido por los trabajos y por los enfoques que analizaban el capitalismo monopolista de Estado, ¿no? En esta vertiente encontraríamos autores como Edmond Pretzel, como Christian Topalov, como Loshkin, ¿sí? Que desarrollaron investigaciones que se concentraban en el dominio, en analizar el dominio del capital y de los intereses capitalistas sobre los procesos urbanos, ¿no? Este, los trabajos de Topalov en particular van a analizar a la ciudad como mercancía, retomando justamente aspectos eh, muy precisos de la terminología marxista como el análisis de la ciudad a partir de la idea del valor, ¿sí? Del valor de cambio, del valor de uso y el concepto de valor de uso complejo, ¿no? En estos trabajos, además, es sumamente importante la problematización sobre el rol del Estado, ¿sí? Sobre el rol del Estado pensado como Estado garante, ¿no? Como un tercer sujeto que en realidad lo que hace es garantizar la reproducción de las dos clases fundamentales, ¿no? En esta perspectiva también hay una importancia este, muy grande asignada a cómo en la configuración del espacio urbano interviene el proceso de conformación de los distintos tipos de renta, ¿sí? De renta de suelo urbano, ¿no? Y lo que se llamaría, decía que este era uno de los grupos, el segundo grupo tenía que ver sobre todo con lo que llamaríamos propiamente el marxismo estructuralista o de influencia estructuralista. Y acá se destaca predominantemente la figura de Manuel Castells, ¿sí? Manuel Castells en distintos trabajos, pero en particular en uno que es el que está incluido en nuestra bibliografía, que se llama La cuestión urbana, eh, se puede apreciar allí cómo se trata de un trabajo de inspiración altuseriana y con muy fuertes y con influencias muy marcadas de la obra de Nikos Poulantzas, ¿sí? Donde este, justamente se analiza la ciudad atendiendo sobre todo a la identificación de los elementos, ¿sí? Que configuran la estructura espacial, ¿no? Si en los trabajos de Topalov, por ejemplo en la urbanización capitalista de Topalov, se analiza la ciudad desde la lógica de cómo en la ciudad aparece un valor distintivo, que es la idea esta de que la ciudad es un valor de uso complejo, porque es el espacio en el que socializan las fuerzas productivas y demás. En la identificación de esos elementos de la estructura espacial que uno puede encontrar en la obra de Castells, aparecen los conceptos de intercambio y de producción, de consumo, ¿no? Que también son elementos que están muy presentes en el marxismo y en particular en los Grundrisse, ¿no? Este, y, y Castells recupera justamente esos elementos para pensar cómo se configura una estructura urbana, ¿no? Cómo se configura una estructura urbana y cuál es la especificidad, ¿sí? Cuál es la especificidad que tiene el espacio urbano en el marco de una sociedad capitalista, ¿no? Castells, desde ahí, discute con los distintos modos de abordar a la cuestión urbana en las ciencias sociales, ¿no? Discute con la Escuela de Chicago en particular, y con esta idea de intentar pensar a la ciudad, construyendo una teoría de la ciudad, o sea, intentar pensar y explicar la ciudad por la ciudad misma, y apoya la necesidad de pensar a la ciudad desde una teoría social general.
el planteo de Castells es, la verdad, no se puede pensar a la ciudad desde la ciudad. Hacer eso supone negar la teoría social general implícita que hay en un enfoque que intenta centrarse sobre la ciudad. En cambio, Castells apoya la idea de hacer explícitas categorías de una teoría social general para pensar una configuración espacial específica como la urbana, ¿no? Entonces, desde allí es que identifica las características de esa estructura espacial, el intercambio, el consumo, la producción, la producción, la gestión, para pensar también justamente el rol del Estado, y, agregado a la dimensión simbólica, reinterpreta estos distintos aspectos para poder identificar lo que él llama las características del sistema urbano, ¿no? Entonces, acá, digamos, en la obra de Castells, ese enfoque estructural adquiere justamente un mayor nivel de desagregación, de detalle, y se nota con mayor énfasis la influencia del estructuralismo marxista, propiamente dicho, ¿no? Si bien esta referencia al estructuralismo se suele usar de manera indiferenciada para toda la escuela francesa. ¿Por qué? Porque justamente lo que los distintos autores comparten es, en primer lugar, el hecho de que dentro de las distintas corrientes que fuimos viendo hasta ahora, son la primera que es explícitamente marxista, ¿verdad? Porque cuando discutíamos el trabajo de Federico Engels, destacábamos que se trataba de un trabajo de un Engels muy joven, de un Engels que todavía no se conocía con Marx, digamos, no hay una tradición marxista conformada. Bueno, aquí sí hay una tradición marxista y es lo que todos los autores que integran esta corriente tienen como denominador común, ¿sí? Este, en tanto y en cuanto comparten ese denominador común, todos ellos buscan identificar las causas estructurales, ¿sí? Que subyacen en los distintos tipos de conflicto que se expresan y que se materializan en el espacio urbano y en las distintas vías de manifestar o de encontrar un canal de resolución de esos conflictos, en particular la vía revolucionaria en muchos de ellos. Ahora bien, en el caso de Castells, se explicitan se materializan, ¿sí?, los aspectos característicos del estructuralismo marxista de fines de los años 60 para el análisis del espacio urbano, ¿verdad? Ahora bien, si bien Castells tiene una fuerte influencia de este estructuralismo de Poulan, y de Althusser, también, en su reflexión, presta particular atención a cómo en la urbanización capitalista el Estado es quien garantiza buena parte, ¿sí? Y esto también va a ser retomado por Tomalov, pero el Estado garantiza la provisión de buena parte de los servicios que son considerados esenciales para la reproducción de la fuerza de trabajo. En ese marco, en el que el Estado es como el garante de aquello que se llaman los medios de consumo colectivos, es que en esa disputa por la reproducción de la vida, adquieren un papel importante los movimientos sociales, ¿no? Y aquí es donde el estructuralismo marxista de Castells se entrecruza con otra gran influencia que tuvo Castells en este periodo, que fue la de la obra de Alain Touraine, ¿sí?, del sociólogo francés Alain Touraine, director de investigación, director de tesis de Castells, o director de alguno de los proyectos de investigación en los que Castells se formó, y que es una referencia, y sobre todo en aquella época era una referencia muy importante para el análisis de lo que se conocía y se conocemos hoy como los movimientos sociales. Cuando el estructuralismo el enfoque estructural de Castells avanza sobre la dimensión del cambio, acá ya, digamos,
la referencia a las clases sociales, ¿sí?, se complejiza un poco pensando otro tipo de actores colectivos en la figura de los movimientos sociales y en particular de los movimientos sociales urbanos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué sucedió con esta escuela de sociología urbana francesa? Bueno, decíamos antes de introducirnos un poco en sus aspectos específicos, sus características, lo que los distintos autores comparten y los matices que los diferencian, decíamos que son producto de un contexto histórico, político, social y de un clima intelectual, ¿no? En ese contexto surgían en el marco de un proceso en el que además había una financiación importante para el desarrollo de este tipo de investigaciones como las que ellos llevaban adelante. Ahora, ¿qué sucede? Decíamos cuando hacíamos esa reconstrucción que este contexto entra en crisis, ¿sí? Y esa crisis tiene como una primera manifestación en el año 73 con la crisis del petróleo, ¿sí? Bueno, la crisis del ciclo, esa crisis de la edad de oro de Hobsbawm, ¿sí?, produce, como adelantábamos, en primer lugar, la pérdida de peso de la élite tecnocrática en la definición de la agenda de políticas urbanas y de la agenda de acciones de planificación, y pierde peso en esa definición en favor de los enfoques más orientados a las iniciativas de mercado. Eso termina impactando en la inyección de fondos para estos mega programas de investigación. Entonces hay una crisis de contexto que impacta en una crisis de financiamiento. En segundo lugar, hay una crisis digamos, en segundo lugar, cuando hacíamos referencia a los trabajos de Perry Anderson sobre el desarrollo del marxismo occidental y demás, bueno, el propio Perry Anderson dice, en los 80 el marxismo entra en una crisis. Y esa crisis, que es también la crisis del 80 y el resurgir del liberalismo como enfoque ideológico fuerte, del neoliberalismo, eso conlleva una crisis de los conceptos, ¿sí? Hay una dificultad para que desde el marxismo se expongan voces que expliquen ese cambio, ¿sí? Voces, digo, voces públicas, voces reconocibles, voces validadas en el campo intelectual, en el campo político. En el caso particular de Francia y de la Francia continental, además, los dos principales referentes del estructuralismo marxista, Althusser y Poulantzas, están en términos personales atravesados por situaciones críticas. En el caso de de Althusser eh, asesina su compañera y termina recluido en un nosocomio. Digamos, lo que hoy incurre en lo que hoy llamamos un femicidio, alegan locura y demás. Poulantzas se suicida trágicamente. Y también hay, en el marco de esas transformaciones macro, un impacto en cuanto al desarrollo y la proyección, ¿sí?, de transformación del espacio urbano, que involucra, si se quiere, una crisis del objeto, ¿no?, que es estudiar la cuestión urbana en el desarrollo del neoliberalismo y demás. Y eso lleva a que buena parte de los referentes de esta escuela cambien de tema, ¿no? Castel, si se quiere, empezó a preocuparse más por otro tipo de cosas, de temáticas que hoy podríamos denominar hacia el modo en el que cambia el desarrollo de las fuerzas productivas, sobre todo a partir de la revolución en las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Topalov, por ejemplo, comienza a interesarse más en el análisis de los modos en los cuales la ciudad fue interpretada en distintos momentos, y sobre todo a lo que él llamaba la
producción de conocimiento por especialistas no académicos. De hecho, la reflexión sobre la obra de Charles Booth, del, del estadístico inglés sobre el que trabajábamos en otro video, nos llega en realidad a partir de la reconstrucción que Topalov hace de su obra. Pero lo interesante es que en el mismo momento en el que esta corriente entra en crisis en Francia, ¿sí? Entra en crisis quiere decir que pierde protagonismo, pierde peso, pero no que queda absolutamente recluida y diluida o que pasa al olvido, ¿sí? Pierde peso, si se quiere, como referencia fuerte dentro del campo de los estudios urbanos, pero al mismo tiempo en el que entraba en crisis, ¿sí? En Francia comenzaba a tener una recepción muy fuerte y muy importante en otras latitudes, en particular en América Latina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aportó herramientas conceptuales sumamente importantes para el análisis de los procesos que atravesaban nuestras ciudades, ¿no? Si bien hay aspectos que tienen que ver con la configuración eh, de las metrópolis en América Latina que no tenían un correlato, no estaban en la agenda de investigación de este tipo de enfoques, como por ejemplo la informalidad urbana, ¿verdad? Pero asimismo, por ejemplo, la importancia del papel del Estado para garantizar la reproducción, mejor dicho, para garantizar la provisión de servicios que son considerados esenciales y cómo ello hace a las características que tiene la ciudad capitalista, ya sea como aglomeración, eh, como aglomeración cuyos efectos útiles hacen al hecho de que se la pueda considerar un valor de uso complejo en el caso de Topalov, o por el hecho de que en la ciudad se llevan adelante los procesos de reproducción simple y ampliada de la fuerza de trabajo, y ello hace a la especificidad del espacio urbano, diría Castells. En esas dos excepciones, la reflexión sobre el papel del Estado es una reflexión sumamente importante. Y en segundo lugar, el hecho de incorporar nuevamente a la renta, ¿sí? A la renta del suelo como un elemento estructural de carácter explicativo en la configuración del espacio urbano, también fue un elemento, esos dos aspectos, ¿sí? La reflexión sobre el papel del Estado en la configuración del espacio urbano y la reflexión sobre la configuración de los distintos tipos de renta del suelo. Son dos elementos que en el análisis de los procesos de urbanización de América Latina y de los conflictos urbanos en América Latina adquirieron un peso importante, ¿sí? Entonces, con esto vamos a dejar estas reflexiones o inquietudes sobre el contexto de surgimiento, algunas de las principales características y el contexto, si se quiere, de pérdida de peso de la escuela francesa o lo que se conoce como enfoque estructural de sociología urbana.